Qué bendición poder estar hoy en la casa de Dios. Servicio de 11 de la mañana. Los dos primeros servicios han sido bien especiales. Creo que también este será muy especial. El Señor nos va a hablar, Amén. Gracias a todos los que están orando por mi mamá, la pastora. Todavía se encuentra hospitalizada, pero pues tiene un mejor semblante, un mejor ánimo. Están en todo el tema de los exámenes, todas esas cosas, confiando en Dios que podamos tener buenas noticias mañana, que el hematólogo la vea, que puedan darle de alta. Confiando en el Señor, yo sé que así va a ser con el favor de Dios. Pero está con mejor semblante, mejor actitud, mejor ánimo. Entonces, sigamos orando por ella. Y bueno, es un llamado también a cuidarnos, ¿no? Dile que está a tu lado, hay que cuidarnos. A veces los cristianos tienen ese dicho, no, los cristianos no tomamos, pero comemos. Y sabes, a veces hay que cuidarse también la alimentación, hacer actividad física. Es importante que cuidemos el templo del Espíritu Santo. El Señor nos dio este cuerpo para administrarlo, administrémoslo bien. Sabremos que Dios es el que sabe cuál es el día de nuestro nacimiento y también de nuestro fallecimiento. Dios es el que tiene la última palabra, pero también cuidemos este templo que el Señor nos entregó. Amén. Para que podamos vivir de mejor manera. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos hable esta mañana. Dispongamos nuestra mente, nuestro corazón. Incline su rostro ahí donde está. Dígale a Dios, si estoy aquí, Señor, esta mañana, es porque tú me quieres hablar. Así que dispongo mi mente, dispongo mi corazón, dejo mis cargas, mis preocupaciones en tu presencia, suelto todo lo que de pronto esté causando angustia en mi corazón. Descanso en ti, Señor, y te pido que hoy tu palabra pueda llegar a lo más profundo de mi mente, de mi alma, que pueda ser renovado por ti, Señor, que pueda ser confrontado por ti, redarguido por ti, Señor, y que podamos seguir adelante pareciéndonos cada día más a ti, Dios. Te pedimos perdón por nuestros pecados, nos arrepentimos de ellos, Señor. Queremos que nos hagas cada día conforme a tu corazón, Señor, y que podamos crecer a la estatura tuya, Dios. Te doy gracias, Señor, por este día. Que tu Espíritu Santo, mientras predicamos, se mueva, se manifieste, haga señales, prodigios, milagros que solo tú puedes hacer, Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Bueno, el que no la trajo, dígale al que está al lado, trae la Biblia, cómprate una, descarga la aplicación de la Biblia en el celular. El Señor nos quiere hablar. Hay dos versículos que quiero tocar en esta mañana. Quiero que también los trates de memorizar en el camino. Cuando estaba niño, había un ministerio en la iglesia que se llamaba los Exploradores del Rey. En los Estados Unidos ese ministerio se llama Royal Rangers y son los Boy Scouts cristianos. Y es toda una estructura muy, muy especial que teníamos himno, teníamos un código, teníamos un lema, una consigna. Las patrullas formábamos, había toda una disciplina de formación en el carácter, en cada uno de esos niños y adolescentes que formaron parte de ese ministerio. Muchos de los jóvenes o adultos que somos parte de las iglesias, muchos pasamos por ese ministerio. Y recuerdo que nos decían el código del explorador, entonces todos alerta, limpio, honrado, valiente, leal, cortés, obediente, espiritual. Y mira, ya yo tengo 38 años y aún eso todavía queda grabado en mi memoria. Eso me hace pensar en lo que la Biblia dice que al instruir al niño en el camino correcto, aunque fuere viejo, no se apartará de él. Cuando tú siembras los principios, los valores de la palabra de Dios en un niño, te aseguro que pueden pasar los años y nunca los va a olvidar. Siempre el Espíritu Santo los va a estar recordando. Y nos decían el lema. Entonces decíamos preparado para cualquier contingencia, preparado para trabajar, jugar, servir, obedecer, adorar y todo lo bueno. Mira todas esas cosas que no es porque yo tenga buena memoria, porque yo tengo mala memoria, pero son cosas que quedan grabadas en nuestro corazón. Pero quiero hablarte de una muy específica y es lo que está en Mateo 7:12. Y esa era la consigna del explorador. Y esa consigna decía, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Mateo 7:12. En la Nueva Traducción Viviente dice, haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti.
Esta es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. Y dice aquí el título o el subtítulo de ese pasaje, porque está Jesús predicando el Sermón del Monte y está hablando de varios temas. Y dice aquí en la Biblia, lo resalta como la regla de oro. Y yo te quiero hacer una pregunta y quiero que me ayudes esta mañana. ¿Qué otro versículo de la Biblia dice, esto es la ley y los profetas? Ayúdame. ¿Qué otro versículo de la Biblia dice también, esto es la ley? En esto se resume la ley y los profetas. Esta es la esencia de la ley y los profetas. Vamos, ayúdame. ¿Qué otro versículo lo dice? ¿Estás seguro? Si tú crees, me lees Isaías 58, no hay problema. Pero hay una palabra de Jesús que dijo esto, Luisra. Jesús dijo esto: ama a Dios, es el primer mandamiento. Dice, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y luego, ¿qué dice? En esto se resume la ley y los profetas. Esto es la ley y los profetas. ¿Será casualidad que Jesús también vuelva a referir eso mismo en este versículo? ¿Será igualmente importante para Jesús también decir, en esto se resume la ley y los profetas? Porque nosotros diríamos, pues claro, el Señor dijo, hay un mandamiento muy importante que es amar a Dios como primer y gran mandamiento, pero el segundo es igual de importante al primero, dijo Jesús, ama a tu prójimo como a ti mismo, y en esto se resume la ley y los profetas. Pero creo que Jesús, cuando está predicando el Sermón del Monte, está diciéndonos que la manera de manifestar ese amor que nosotros le tenemos a Dios y ese amor que nosotros le tenemos al prójimo es tratándolos como quisiéramos que nos trataran a nosotros. Y quiero dejarte 3 cosas hoy en el corazón, y son 3 preguntas en las que a veces nosotros debiéramos meditar. Y por algo dice la Biblia, la regla de oro. Creo que este versículo pudiera cambiar el mundo entero. Si todos pensáramos de esta manera, el mundo sería diferente. Es más, la Biblia dice en Lucas capítulo 6, versículo 31. Mira lo que dice Lucas 6, 31. Dice, traten a los demás como les gustaría que ellos los trataran a ustedes. Está Jesús hablando del amor a los enemigos. Dice, ama a tus enemigos. Porque es que, ¿qué diferencia hay si amas a los que te aman? Los impíos hacen lo mismo. ¿Qué diferencia hay si tratas bien a los que te tratan bien? Los impíos hacen lo mismo. ¿Qué diferencia hay si pagas bien al que te paga bien? Los impíos hacen lo mismo. Entonces, si nosotros, la iglesia de Cristo, estamos llamados a ser aquellos que marquemos la diferencia en este mundo, ¿por qué nos seguimos comportando como se comporta el mundo? No, a mí el que me las hace, me las paga. Es que me la hizo y ahora sí va a darse cuenta quién soy yo. Es que él no sabe con quién se metió, ¿verdad? Es que eso es normal, Clemente. Ay, todos somos así. Ay, uno trata bien al que lo trata bien, porque yo soy manso, pero no menso. Y comenzamos a meter todo un pensamiento y combinamos el cristianismo y combinamos las cosas que piensa el mundo y decimos, pues es que es normal, así nos comportamos todos. Y la primera pregunta que quiero hacerte hoy, porque es lo que he estado pensando durante este tiempo, es ¿cómo estoy tratando a los demás? Y esta es una pregunta muy importante, porque la palabra de hoy en el servicio de 7, 9 y 11 de la mañana nos ha confrontado, pero nos ha confrontado con amor. ¿Cómo estoy tratando a los míos? ¿Cómo estoy tratando a mis padres? ¿Cómo estoy tratando a mis hijos? ¿Cómo estoy tratando a mi esposo, esposa? ¿Cómo estoy tratando a mis hermanos? ¿Cómo estoy tratando a los que están cerca de mí? Te voy a decir algo. En los últimos años, con todo lo que he vivido, pensé en muchas cosas. Una de ellas que pensaba es, han pasado 10, ya van a pasar 11 años desde que mi papá partió a la presencia del Señor. Y bien o mal, lo haya hecho bien o lo haya hecho mal, de cierta manera, en estos últimos 10, 11 años, le dediqué el 100% de mi tiempo a la iglesia. Al punto de poner a la iglesia y al ministerio por encima aún de mi matrimonio. ¡Wow! Entonces, cuando vivo y experimento ciertas cosas donde
pienso en que Dios es el primero y el centro de todo en mi vida, pero a veces confundo y digo la iglesia no es Dios. Ojo, voy a repetir esto. Dios es el centro y lo primero de todo y el centro de todo, y así debería ser nuestra vida, girar alrededor de Dios. Dios debe ser el primer lugar, pero la iglesia y el ministerio no es igual a Dios. La iglesia es la casa de Dios, la iglesia es la familia de Dios, la iglesia es el cuerpo de Cristo, pero Dios es Dios. Y a veces nosotros desordenamos las prioridades y eso tiene consecuencias. Al punto de que en algún momento puse la iglesia y el ministerio por encima de mi matrimonio y experimenté un divorcio, no diciendo que esa fue la razón, pero todo trae consecuencias, iglesia. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque mi pregunta fue, ¿qué quiero yo para los próximos años de mi vida? No sé si tú te has hecho esa pregunta, pero yo me la hice cuando dije, llevo 10 años dedicados 100% a la iglesia, casi 11 ya, muchas cosas que pasaron en mi vida, y yo dije, Señor, yo quiero algo. Y entendí que mi propósito real en la vida no es ser un mejor pastor. Mi propósito real en la vida no es ser un mejor predicador. Entendí que Dios me ama no porque sea pastor o predicador. Entendí que Dios me ama porque soy su hijo. Pero entendí que mi propósito en la vida es ser un mejor hombre. Para que un día mi esposa y mis hijos puedan decir, lo que este hombre predica los domingos, lo vive durante la semana. Porque a mí, ¿de qué me serviría pararme aquí todos los domingos delante de ti? Y tú dices, wow, qué palabra, cómo lo hizo, qué bien expuso el mensaje, cómo transmite la Biblia, cómo la enseña. Y mi esposa y mis hijos digan, pero todo lo que él predica no lo aplica. ¿Estoy logrando algo? ¿Delante de Dios estoy cumpliendo con mi propósito? Soy admirado por la gente, pero mi esposa y mis hijos, Él lo que está fingiendo ahí, Él lo que está es aparentando ahí, Él lo que está ahí es diciendo algo que Él no vive. Porque te voy a decir algo, iglesia, memorizar la palabra es fácil, practicar la palabra es difícil. Estoy aquí seguro de que mucha gente tiene memorizado muchos versículos de la Biblia. A veces ni sabes dónde están, pero están en la Biblia. Tú no sabes en qué libro, en qué versículo, en qué capítulo, pero tú sabes que están en la Biblia. Y tú dices, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y deleítate a sí mismo en el Señor, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Al que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, diré yo a Jehová. Y comienzas tú a recitar la palabra, porque memorizarla es fácil, pero practicarla es el desafío. Pregúntale al que está a tu lado, ¿la estás practicando? ¿La estoy practicando? Vuelvo a la pregunta, la primera pregunta, ¿cómo estoy tratando a los demás? Si Jesús dijo que todo lo que yo quiero que hagan conmigo, yo lo debo hacer con otros, entonces ¿por qué yo sigo teniendo pensamientos como los que tiene el mundo, donde a veces digo, es que Él me lo hizo y yo le respondí con la misma? Él me tiró una piedra y yo le tiré un peñón. O sea, esto es a par, estamos a par. Ayer estaba hablando con mi novia y ella me dijo algo que yo dije, Dios mío. Me dijo, amor, bien o mal, a veces en lo bueno y a veces en lo malo, me dijo así, tú tuerces los ojos. Y tú sabes lo primero que hace el ser humano cuando es confrontado. ¿Sabes qué es lo que hace lo primero que hace el ser humano cuando es confrontado? Yo. No. Negación. No puede ser. No, mi amor, te estás equivocando. No, y uno entra como en un estado de que tú dices, pero Juan, si yo todo el tiempo estoy sonriendo, ¿yo qué voy a torcer los ojos? ¿Me entiendes? Y entonces hay gente aquí que dice, pastor, yo también te he visto torcer los ojos. Pero de pronto, como no todo el mundo tiene la misma confianza, no todo el mundo se atreve a decírmelo, pero la persona que está cerca de ti, que está cerca de mí, ¿quién es? Tu esposo, tu esposa, tu pareja, tus padres, tus hijos, tus seres queridos, tu núcleo cercano, sí sabe cómo eres tú. Entonces tú primero entras en un estado de negación. Tú dices, no, estás equivocada. No tienes razón. Lo segundo es que tú entras en un estado donde tratas de justificar por qué lo haces. No, es que seguramente fue porque tú me hiciste algo primero, ¿verdad? Es que yo te torcí los ojos porque tú me los torciste primero. Entonces tú justificas, tú dices, es que yo te grité porque tú me gritaste primero. Es que yo te hablé feo porque tú me hablaste feo. Es que yo tuve una mala actitud porque tú tuviste una mala actitud conmigo.
Pero cuando tú eres confrontado con amor, tú pasas de la negación, pasas de la justificación a la aceptación. Y tú dices, caramba, tienes razón. Y es ahí donde el rey David un día le decía al Señor, examíname. Porque ¿sabes algo, iglesia? Nosotros necesitamos que Dios nos examine para que nos deje ver en qué estamos fallando y que a veces nosotros no nos estamos dando cuenta o no queremos aceptarlo. Lo negamos, no lo aceptamos o nos justificamos y culpamos al otro. Vuelvo a la pregunta, ¿cómo estoy tratando a los demás? Ay, pastor, yo en mi casa yo me contengo, yo a veces me callo porque la Biblia dice que el que refrena su lengua, ¿verdad? Pero yo me contengo y te voy a decir una noticia, tu cara te delató. Dile que está a tu lado, ya tu cara te delató. Porque hay veces que tú refrenas la lengua, pero ya tu cara lo dijo todo. Mira que está a tu lado, Porque hay veces que tú dijiste, no voy a decir nada porque me voy a callar, porque si exploto de pronto digo algo de lo cual me voy a arrepentir, pero ya tu cara hizo daño. Ya tu cara tuvo una mala actitud, tuvo un mal gesto, hizo daño. Entonces de pronto un día tu hijo llegó con un examen perdido y tú le dijiste, lo único que tienes que hacer es estudiar, pero ni para eso sirves. Pasa el tiempo y tú dices, ¿por qué mis hijos no me quieren hablar? Y tú le dijiste a tu esposa que hizo la comida con tanto amor y de pronto se le escapó algo y no le echó la sal. Y tú dices, ¡qué comida tan horrible! Yo trabajo todo el día para traer la plata aquí y ni para eso sirves. Pero después dices, ¿por qué mi esposa no es la misma que cuando me casé con ella? Y pasan los años, ¿verdad? Porque la manera en la que nosotros estamos tratando a los nuestros es una semilla que va minando el corazón o es una semilla que va haciendo que el corazón florezca. Pasan los años, iglesia, y nos encontramos con un corazón que ya no es sensible o un corazón de carne, sino que es un corazón duro y de piedra. ¿Y por qué pasó esto? ¿En qué momento? No, es que fue poco a poco. Poco a poco. Pero entonces ya tú dices, no, ya yo llevo 40 años casado con ella, ya me tiene que aguantar como soy. Y agarramos los dichos populares, porque es que árbol que nace torcido jamás lo endereza nadie. Loro viejo no da la pata, ¿verdad? Así decimos, ¿verdad, Ciro? Ya yo no voy a cambiar. Así me conoció, así me aceptó, así me tiene que aguantar. Porque ¿para dónde se va a ir? Ya no me puede dejar. Y yo tampoco la puedo dejar. Entonces decimos, así vamos a hacer hasta el final de nuestros días. Y Jesús nos dice, ¿cómo estás tratando a los tuyos? ¿Con desprecio? ¿Con orgullo? ¿Con arrogancia? ¿Con malas palabras? ¿Con malas actitudes? A veces decimos, no, en mi casa no se dicen groserías, pero es que a veces no se necesita decir groserías para herir a alguien. Tú no necesitas decir una vulgaridad para herir a una persona. ¿Cómo estoy tratando a los míos? Y si en eso se resume la ley y los profetas, estoy descalificado. Si en eso se resume la ley y los profetas, yo estoy perdiendo el año. Porque entonces, ¿cómo estoy tratando a mi mamá? ¿Cómo estoy tratando a mis hermanos? ¿Cómo estoy tratando a mi abuela? ¿Cómo estoy tratando a mi novia? ¿Cómo estoy tratando a los que están cerca de mí? ¿Cómo los estoy tratando? Dice Lucas 6:31, lo acabamos de leer. Traten a los demás como les gustaría que ellos los traten a ustedes. Y a veces decimos, no, pero primero él tiene que cambiar. O sea, si él quiere que yo lo trate bien, él tiene que cambiar primero. Y siempre estamos poniendo que el otro lo haga primero para yo hacerlo después. Y Jesús te está hablando a ti. Dile que está a tu lado. Jesús te está hablando a ti. Jesús me está hablando a mí. No, es que si él no cambia, yo no voy a cambiar. Que si mi papá no cambia, yo no voy a cambiar. Que si mi mamá no cambia, yo no voy a cambiar. Que si mi esposo no cambia, yo tampoco. Que si mi esposa no cambia, yo menos. Mis hijos no cambian, yo tampoco. Porque en esta casa se hace lo que yo digo, porque yo soy el hombre. Porque yo mando. Porque aquí el que pone la plata soy yo. Entonces creemos que tenemos derecho y autoridad para maltratar a los que están a nuestro alrededor. Maltratar.
¿Cómo los estamos tratando? ¿Bien o mal? ¿Bien o mal? Jesús fue directo. Ese versículo pareciera que estuviera como introducido ahí, como si estuviera como a la fuerza, como que, no sé, de repente está Jesús hablando de la oración y luego dice, y traten bien a los demás. Y luego sigue hablando, el que quiere entrar al reino de los cielos debe entrar por la puerta angosta. Entonces parece que ese versículo como que, vamos a meterlo ahí. ¿Por qué Jesús lo dijo? ¿Por qué Jesús dijo, en esto se resume la ley y los profetas? ¿Por qué lo comparó de esta manera también con el mismo versículo de amar a Dios y amar al prójimo? Iglesia, a veces nosotros venimos a congregarnos los domingos y salimos de este lugar y decimos, hombre, sí, estuvo buena la prédica, o hombre, no me gustó, fue como aburrida, yo estaba esperando más bien que me profetizaran que esta semana me iba a ir bien, que esta semana los negocios me iban a salir, que la plata que me debían me la iban a pagar, porque eso es chévere, ¿verdad? Que si estaba desempleado esta semana me iban a llamar y me iban a contratar, porque ese tipo de palabras o mensajes sencillamente nos generan mucha expectativa. Pero cuando hay este tipo de palabras o mensajes, generan confrontación a lo interior de nuestro corazón. Entonces ahí donde decimos, wow, tengo que cambiar. Y dile que está a tu lado, cambiar no es fácil. La primera pregunta es, ¿cómo los estoy tratando? Ahora, la segunda pregunta es, ¿cómo los voy a tratar? Porque fácil es reconocer y decir, ay, sí, yo los estoy tratando mal, pero no hago nada para cambiar. Y algunos de pronto dicen, pero Clemente, yo una semana estuve tratando bien a mi esposa y ella ni me dio las gracias. Pero ven acá, pero si llevas años maltratándola, ¿por qué pretendes que en una semana todo desaparezca? O todo cambie, o todo sea diferente. ¿Cómo las voy a tratar? ¿Cómo voy a tratar a las personas que están cerca de mí? ¿Cómo voy a poner en práctica esta regla de oro? Hay palabras, hay actitudes, hay acciones. La gente dice que los hechos hablan más que las palabras, ¿verdad? Pero sí es importante también usar palabras correctas, palabras suaves, palabras tiernas. Siempre habrá una mejor manera de decir las cosas. La verdad, dice la Biblia, la verdad. Uno puede decir la verdad sin herir a nadie. Que la verdad duele y quiero que le duela porque se lo quiero decir en la cara. ¿Qué actitud, ¿Qué actitud? ¿Con qué intención o motivación estoy diciendo las cosas? Entonces, ¿cómo los estoy tratando? Pero ahora el punto es, ¿cómo los voy a tratar? ¿Voy a seguir siendo el mismo o voy a cambiar? Iglesia, la gente se encuentra con cristianos que son iguales a ellos. Entonces, pareciera que ellos tienen razón al decir a veces que nosotros estamos perdiendo el tiempo. ¿Sabes por qué? Porque nos metemos aquí todos los domingos, 1 hora, 2 horas de nuestro tiempo, pero salimos siendo los mismos. Pero decimos, no, es que yo soy un pecador, que me estoy arrepintiendo, que yo quiero cambiar y soy un enfermo que necesita del médico de médicos, que es Dios, y por eso voy a la iglesia. Pero ¿cuánto tiempo llevo en esa misma caminata y no ha habido un cambio en mí? Y estoy caminando por el camino angosto, ¿verdad? Y un camino difícil, porque lo que Dios pide no es fácil a veces. Mira, si lo que Dios pidiera es fácil, todos fueran cristianos. Voy a repetir esto, si lo que Dios pide en su palabra fuera sencillo y fácil, todas las personas creyeran en Dios y fueran cristianas. Pero ¿sabes qué es lo que hace la Biblia? Que te incomoda. ¿Sabes qué es lo que hace la palabra de Dios? Que como que te pega así por el costado y tú dices, uy, te saca el aire porque tú dices, me están diciendo la verdad, aunque no me guste. Lo que pide Dios desafía tu carácter, desafía tu paciencia. Lo que pide Dios desafía tu fe. ¿Cómo voy a tratar a los demás? Alguno está aquí y está pensando, ojalá hubiera venido mi esposa para que escuche eso. No, viniste tú porque Dios necesitaba que lo escucharas tú. Ay, ojalá hubiera venido mi esposo para que escuchara eso. Ojalá hubiera venido mi papá para que escuchara eso, mi mamá para que escuchara, mi hermano para que escuchara, mi hijo para que escuchara. No. Si estás tú,
es porque Dios te quiere hablar a ti, a mí. ¿Cómo estoy tratando y cómo los voy a tratar? Es una gran pregunta que nos tendríamos que hacer. Creo que el mundo sería diferente si este versículo se pusiera en práctica. ¿Qué es lo que hace más daño en el mundo hoy? La venganza. Me hizo daño, yo también le voy a hacer algo que le duela más de lo que me dolió a mí. Me las voy a cobrar. Me las voy a cobrar. Nosotros nos damos cuenta cómo familias se matan entre ellas por simple venganza. Venganza. Y lo tercero con lo que quiero enfocarme para finalizar hoy, es que en tus fuerzas no lo puedes hacer. ¿Cómo se llama este año? Bajo la dirección del Espíritu Santo. A veces queremos el Espíritu Santo solo para ver milagros, para ver señales, para ver prodigios, para ver sanidades en enfermedades. A veces queremos el Espíritu Santo para ser quebrantados y llorar en la presencia de Dios y ser ministrados y decir, wow, el Espíritu Santo se movió, estaba aquí, yo lo sentí. A veces queremos el Espíritu Santo para tantas cosas, pero no queremos el Espíritu Santo para que nos guíe y nos dirija. Bajo la dirección, ¿cómo es? Bajo la dirección. Tremendo, ¿ah? Dirección. Cuando el Espíritu Santo nos dirige, Él nos muestra el camino por el cual debemos andar. Él nos muestra qué pasos debemos dar. Y el Señor quiere trabajar en nuestro interior antes que en nuestro exterior. El Espíritu Santo nos da la fuerza todos los días. Para tú tratar mejor a los tuyos necesitas la ayuda del Espíritu Santo, porque en tus fuerzas, en mis fuerzas, de pronto los trato bien una semana, de pronto los trato bien un mes, pero me canso. Pero para hacerlo constantemente necesito al Espíritu Santo todos los días de mi vida. ¿Cuándo debes orar? ¿Cuándo debes orar? Todos los días. ¿Cuándo comes tú? ¿Cuándo comes tú? Todos los días. ¿Cuándo debes leer la Biblia? Todos los días. ¿Cuándo debes alimentarte del Espíritu Santo? Todos los días. Necesito la ayuda del Espíritu Santo para poner en práctica esto. Jesús acaba de decirles en Lucas capítulo 6, les está diciendo, oye, ama a tus enemigos. No puede ser. Y a veces tus enemigos, tú dices, oye, tengo al enemigo durmiendo en mi propia casa. ¿Tú has escuchado esa frase, verdad? Porque a veces ni con tu propia familia te la llevas bien. Hay gente aquí que seguro no se habla con algún familiar y tú dices, pastor, es que no te metas con ese tema que es muy delicado. Me tocó ponerle límites a esta persona, yo no me volví a ver con esta persona, no volví a hablar con ella. Ok, está bien, cada caso es particular y diferente, pero el Señor te manda a perdonar. No, pero es que Él me tiene que pedir perdón a mí, porque el que me hizo daño fue Él, no yo. Pero el que está viniendo a la iglesia, ¿es Él o tú? ¿Verdad? Y seguramente cuando salgas de aquí vas a tener que hacer una llamada. Y dice, no, pastor, ya te estás metiendo en terreno escamoso. Es más, yo bloqueé ese número, lo borré, lo eliminé de mis contactos. Yo no tengo contacto con esa persona de mi familia, no me interesa. Y a veces tú y yo pensamos que los enemigos están en la propia casa, pero no es que los enemigos estén en la propia casa. Sencillamente es que solo aquellos a los que tú amas son los que tienen la posibilidad de hacerte daño. ¿Por qué te duele cuando un hijo te hace algo? Porque tú amas a tu hijo. ¿Por qué te duele cuando tu esposo o tu esposa te hace algo? Porque tú amas a tu esposo y a tu esposa. ¿Por qué te duele cuando tus padres te hacen algo? Porque tú en el fondo de tu corazón los amas. Pero Jesús nos está diciendo hoy, trátalos como quisieras que te traten a ti. Qué diferente sería la vida de las familias, de los matrimonios. Qué diferente sería los lugares de trabajo. Qué diferente sería que tú pensaras antes de hacer cosas malas. Que yo pensara antes de hacer cosas que le hicieran daño. No, pastor, me tiene que perdonar la infidelidad, porque eso fue un error, eso fue un escache, eso fue un tropezón. Me tropecé y me caí. Si tú pensaras antes en el daño que le vas a causar a tu esposa, no le serías infiel.
Si tú y yo pensáramos en el daño que le vamos a causar a nuestra pareja, no seríamos infieles o desleales. Honraríamos a nuestros padres. Si supiéramos el daño que le hacemos cuando los deshonramos, no los deshonraríamos. El problema es que para eso necesitamos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿qué hace el Espíritu Santo? Convence, redarguye, ¿cierto? Pero a veces solo queremos al Espíritu Santo para que nos consuele. Ay, pastor, es que yo estoy llorando todos los días, que el Espíritu Santo me consuele. Sí, pero también a veces estamos portándonos mal y necesitamos que el Espíritu Santo nos confronte. Lo lindo del Espíritu Santo es que te confronta en amor. Y cuando tú eres confrontado en amor, eres desarmado. O sea, ¿cómo tú discutes con Dios? ¿Cómo tú peleas con Dios? ¿Cómo tú le dices al Espíritu Santo que no tiene la razón si Él lo sabe todo? ¿Cómo estoy tratando a los demás? ¿Cómo los voy a tratar? Y para eso hay que hacer un plan. Determina cosas que vas a hacer esta misma semana. Determinemos algo que vamos a hacer, que se note que algo está comenzando a cambiar. Un día tu familia dirá, yo no sé lo que te están enseñando en esa iglesia, pero te está cayendo bien, porque eres diferente. Mira, termino con esto. Solo hay un Dios que Jesús puso en contraposición con el Dios verdadero y dijo, no puedes amar a Dios y a las riquezas, al dinero. Es más, la Biblia dice, el amor al dinero es raíz de todos los males. Entonces, ese es el Dios de este mundo, el Dios dinero. Tanto que el Dios dinero hoy controla las emociones de la gente. ¿Cómo está la gente cuando tiene plata en el bolsillo, Juan? Oh, qué felicidad, me acabaron de pagar. Tú ese día estás feliz, tú caminas diferente, tú tienes otra actitud. El día que ya no tienes plata, ¿cómo estás? Miércoles, amargado, triste. Los tuyos tienen que pagar por algo que no tienen la culpa. Tú llegas aburrido a la casa porque no tienes plata, le gritas a tu esposa, le gritas a tu esposo, le gritas a tus hijos, ahí paga hasta el perro y el gato. O sea, el Dios dinero controlando las emociones de la gente. Dios dijo, necesitamos al Espíritu Santo. Y por eso no los voy a dejar solos, dijo Jesús. Le voy a pedir a mi Padre que envíe a su Espíritu. Tanto es que la Biblia dice en ese mismo pasaje, si ustedes siendo malos saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más le dará Dios al Espíritu Santo si se lo piden? Necesitamos al Espíritu Santo para tratar mejor a las personas que están cerca de nosotros.